Buenísimo. Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado en la clase anterior. Recuerden que terminamos de dar en la clase anterior todo el transporte que vamos a realizar en el tubo digestivo. Es decir, colocamos el alimento en la boca, es decir, lo ingerimos, lo masticamos, lo deglutimos, lo transportamos por todo el tubo digestivo y después lo eliminamos en forma de materia fecal mediante el reflejo de la defecación. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo en la primera clase de digestivo les comenté que otra de las funciones del tubo digestivo es la secreción. Recuerden que el tubo digestivo, además de las glándulas anexas que tiene, secretan diferentes, realizan diferentes secreciones exócrinas, que nos van a servir para la digestión. Así que vamos a subir de vuelta de la boca, vamos a subir de vuelta a la boca y vamos a ir bajando, estudiando todas las secreciones que tenemos que conocer. Entonces, les hice un resumen acá, con un cuadrito, de todas las secreciones que tenemos que ver en el aparato digestivo. Por ejemplo, vamos a comenzar con la secreción de saliva, que el volumen diario de secreción es de 1 litro por día, y el pH de la saliva es aproximadamente 6 o 7. A continuación vamos a ver el jugo gástrico, que se secreta en 1500 o 1500 mililitros por día, o 1,5 litros por día, y su pH es el más ácido de todas las secreciones del aparato digestivo, que es de 1,5 a 3,5, o sea, es bien ácido. Vamos a tener la bilis o jugo biliar, que se secreta 1 litro por día, y su pH es de 7,8 a 8. Vamos a estudiar al jugo pancreático, que se secreta 1 litro por día, y su pH es de 8 a 8,3. Fíjense que es el más alcalino de todas las secreciones que vamos a estudiar. Vamos a tener la secreción del intestino delgado, que se realiza unos 2 litros por día, y su pH es de 7,5 a 8. Y por último, prácticamente nada, vamos a estudiar la secreción del intestino grueso, que es de 200 mililitros por día, y su pH es de 7,5 a 8. Fíjense que la secreción del jugo, la secreción del esófago no aparece acá en la lista. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el esófago, obvio, que realiza secreción de moco, pero es muy pequeña cantidad. Así que por eso no se nombra en la lista, pero lo vamos a estudiar. Así que, fíjense, todas estas secreciones harían un total más o menos de 6.700 mililitros por día. Fíjense, casi 7 litros por día. Piensen, aparte a eso hay que sumarle los alimentos que nosotros comemos y el agua que tomamos, ¿no? Más o menos unos 2 litros por día tomamos de agua. Entonces, piensen que casi unos 9 litros por día de líquido nosotros vamos a tener en nuestro tubo digestivo, de los cuales dijimos ayer que por la materia fecal solamente perdemos 100 mililitros por día de todo esto que ven acá. Así que hoy vamos a estudiar secreción, pero como pueden ver, toda esta gran cantidad de agua se va a tener que absorber en algún momento, y eso también lo vamos a estudiar. Así que, dicho esto, vamos a comenzar desde el principio, otra vez, vamos a volver a la boca, pero esta vez vamos a volver para hablar de la secreción de saliva. Entonces, perdón, como les dije hace un ratito, se secreta aproximadamente 1 litro por día de saliva. El pH dijimos que era entre 6 a 7, o sea, es ligeramente ácida, apenas a neutra. En cuanto a su aspecto, tiene un aspecto transparente de consistencia mucoide, o sea, tiene como consistencia de moco, pero no el color, sino que es más transparente. Y esta saliva, recuerden que va a ser producida por las glándulas salivales. Acá está lo más importante. ¿Para qué nos sirve la saliva? O sea, ¿por qué la tenemos que estudiar? La saliva en realidad tiene muchísimas funciones. Algunas incluso ustedes la habrán visto en bioquímica, en la parte de inmunidad. Entonces, una de las funciones que va a tener la saliva va a ser la digestión. Ya vamos a estudiar, cuando veamos digestión de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, que en la saliva hay una enzima muy importante que es, creo que en bioquímica ustedes le llamaron alfa-amilasa, o fíjense que también se puede llamar amilasa salival, o también le podemos llamar tialina, ¿tá? Como ustedes quieran, es lo mismo,
ya vamos a estudiar que la pialina participa en la digestión de hidratos de carbono. Recuerden que específicamente participa en la digestión del almidón, que es el único hidrato de carbono que se puede comenzar a digerir en la boca, junto con la masticación. Pero ya lo vamos a ver a eso. Además, vamos a tener otra enzima, que es la lipasa lingual. La lipasa lingual sirve para la digestión de lípidos, de grasas. Estoy hablando específicamente de la digestión de triglicéridos, ¿no? De las grasas neutras. Pero bueno, la verdad que esta lipasa lingual no tiene mucha actividad. ¿No? Nos interesa mucho la pialina, por ejemplo, más que la lipasa lingual. Así que en la digestión sería una de sus funciones. Otra de las funciones que va a tener la saliva, como ya vieron en bioquímica, es la inmunidad. Recuerden que la saliva sería parte de las barreras químicas, podríamos decir, de la inmunidad innata, ¿no es cierto? Recuerden que en la inmunidad innata están las barreras físicas y químicas, que son las que van a tratar de impedir el ingreso del agente extraño al organismo. Bueno, la saliva es una de ellas. Fíjense que la saliva, por ejemplo, tiene lisosima y tiene iones tiocianato, que lo que hacen es producir lisis, es decir, destrucción de la pared bacteriana. Es decir, que la lisosima y los iones tiocianato tienen efecto bactericida. ¿Por qué? Destruyen bacterias. Otra de las sustancias que vamos a tener en la saliva es la lactoferrina. La lactoferrina, recuerden que es una proteína queladora o secuestradora de hierro. Recuerden que hay algunas bacterias que necesitan el hierro como parte de su metabolismo. Entonces la lactoferrina, al secuestrar el hierro a las bacterias, impiden que estas bacterias puedan proliferar. Así que vamos a decir que la lactoferrina tiene un efecto bacteriostático, es decir, impide el crecimiento bacteriano. Entonces, bactericida, recuerden que es cuando destruye bacterias. Bacteriostático es cuando inhibe su crecimiento. En la saliva también podemos tener una inmunoglobulina. Estoy hablando de la IgA mucosa. Recuerden que las inmunoglobulinas sirven para opsonización, es decir, sirven para marcar aquello que se considera extraño y el resto del sistema inmune se va a encargar de destruir a esa bacteria o esa sustancia que se considera extraña. Y ahora en microbiología, en cuarto año, van a estudiar que en la boca tenemos flora normal, es decir, tenemos ciertas bacterias que no producen ningún daño, sino que las bacterias de la flora normal y nos defienden básicamente de agentes extraños. ¿Por qué? Porque compiten por el alimento con los microorganismos extraños. Así que en cierta forma, recuerden que va a haber como una simbiosis entre nosotros y las bacterias. ¿En qué le beneficiamos nosotros a las bacterias? Le damos un lugar donde vivir, que es nuestra boca. Y las bacterias nos ayudan a nosotros compitiendo con aquellos agentes extraños. De todas maneras, si hay muy poca saliva en la boca o no nos limpiamos bien los dientes, estas bacterias de la flora normal son las que nos pueden producir las caries. Bueno, pero si tenemos una limpieza bucal normal, no va a haber problema. ¿Sabes? Otra de las funciones que va a tener la saliva va a ser la lubricación de la boca y el esófago. Ya vamos a ver en un rato que las glándulas salivales van a secretar moco. Recuerden que el moco es una glucoproteína, es una sustancia rica en mucina. ¿Para qué me sirve el moco que tiene la saliva en la boca? Primero, para evitar escoriaciones de la mucosa, o sea, para evitar que la mucosa de la boca se vaya lesionando. ¿Tá? Y después, recuerden que nosotros ya estudiamos la dilución. Así que en la dilución, el alimento tenía que deslizarse hacia la faringe y luego hacia el esófago. Así que el moco me va a permitir esa lubricación para que el alimento se deslice a través de la faringe y el esófago durante la dilución, y que no vaya raspando o lesionando la mucosa. Otra de las funciones que va a tener la saliva, fíjense, que es la protección de los dientes. Básicamente la saliva lo que hace es barrer el alimento que queda atrapado entre los dientes. Porque si queda mucho alimento entre los dientes, las bacterias
pueden producir las caries. Recuerden que eran las bacterias de la flora normal. Por eso, por ejemplo, se ha visto en pacientes que tienen muy poquita secreción de saliva, que tienen caries y, por ejemplo, tienen mal aliento, o sea, tienen halitosis, ¿no? Así que bueno, de todas maneras, solo con la saliva no podemos limpiar los dientes, tenemos que recurrir a, bueno, a la pasta dental y todo eso, ¿no? Así que, básicamente, esas son las funciones que tiene la saliva. Entonces, hace un ratito les dije que la saliva va a ser producida por las glándulas salivares. Bueno, nosotros anatómicamente conocemos la parótida, la submaxilar y la sublingual. Pero ¿qué pasa? Esas glándulas salivares en realidad son las glándulas mayores. Además de las glándulas mayores, vamos a tener que estudiar también las glándulas menores, ¿tá? Así que comencemos por las glándulas mayores. ¿Por qué se las llama así? Porque forman órganos, aparte de lo que es la boca, digamos, ¿tá? Órganos macizos. En cambio, las glándulas menores están en la pared de la boca, formando parte de la mucosa. Esa va a ser la principal diferencia. Entonces, las glándulas mayores tienen órganos macizos. Las tres glándulas que vamos a estudiar están formadas más o menos de la misma manera. Es decir, si las estudiamos de afuera hacia adentro, histológicamente, nos vamos a encontrar con una cápsula de tejido conectivo denso no modelado. Esta cápsula de tejido conectivo denso va a enviar tabiques hacia el interior del órgano. Ese tabique va a ser el estroma, ¿no es cierto? Que también es de tejido conectivo denso no modelado. Y ese estroma, esos tabiques de tejido conectivo denso, me van a dividir a todo el órgano en lobulillos interconectados o pseudolobulillos, como ustedes le quieran llamar. Esos lobulillos vendrían a ser entonces formados por parénquima, que el parénquima de las glándulas es túbulo acinar compuesto. ¿Qué significa esto? Está formado por acinos mucosos y por acinos serosos. Veremos qué tipo de acinos dependiendo de qué glándula estemos hablando. Acá está lo más importante, sobre todo para diferenciar con las glándulas menores. Las glándulas mayores solamente van a secretar saliva si hay estímulo que provoque esa secreción de saliva. Ya vamos a estudiar que el estímulo puede ser el gusto, puede ser la vista, puede ser el olfato. Hay diferentes tipos de estímulos, ¿ya? Pero si no hay estímulo presente, no va a haber secreción por parte de estas glándulas, ¿ya? ¿Cuál va a ser la velocidad de la secreción que van a tener estas glándulas? 4 a 5 mililitros por minuto. O sea, esto es mucho. Imagínense que en 5 minutos se puede acumular una gran cantidad de saliva en la boca. Pero como les dije, no se vayan a olvidar, solo ante la presencia de estímulos. Si no hay estímulos, estas glándulas no van a realizar secreción, ¿no? Entonces, como les dije hace un ratito, nosotros vamos a tener que estudiar tres glándulas: la parótida, la submaxilar y la sublingual. En el caso de la parótida, vamos a ver que produce el 25% de la secreción salival. Se encuentra ubicada en esta zona, se encuentra ubicada acá, en esta zona delante de la oreja, ¿tá? Entre la piel y el músculo macetero. O sea que nosotros en este momento, si hacemos esto, estamos palpando la parótida, palpando, o sea, no se palpa, no se siente como un tejido aparte. Parece como si fuera piel nomás, pero bueno. Ahí entonces va a estar ubicada la glándula parótida. Va a estar formada solamente por acinos serosos, por lo tanto, el tipo de secreción que va a tener va a ser una secreción serosa. ¿Qué características tiene una secreción serosa? Que tiene abundante cantidad de proteínas. Esas proteínas arrastran agua, así que es abundante en cuanto a la cantidad de agua, ¿no? Así que mucha agua debido a las proteínas que tiene. Otra de las glándulas que forman estas glándulas mayores es la glándula sublingual. Fíjense que la glándula sublingual produce el 5% de la secreción salival. Fíjense, hasta ahora tenemos el 30% recién, ¿no? 25% parótida, 5% sublingual. La sublingual se encuentra ubicada debajo de la lengua, en el piso de la boca, y solamente tiene acinos mucosos. Por lo tanto,
el tipo de secreción que va a tener va a ser una secreción mucosa. ¿Qué significa una secreción mucosa? Que predomina el moco, o sea, esta glicoproteína que es la mucina, y por lo tanto tiene poca cantidad de agua. Así que la secreción serosa es como más fluida, más líquida, y la secreción mucosa es como más pastosa, más densa, podríamos decir. Por último, nos está quedando la glándula submaxilar o submandibular, como ustedes le quieran llamar. Fíjense, ya teníamos 25% de secreción parótida, que era solo serosa, 5% de secreción de la sublingual, solo mucosa, y ahora me queda 70% de secreción submaxilar o submandibular. Esta glándula se encuentra ubicada debajo de la lengua, un poquito por encima de la sublingual, y va a tener dos tipos de acinos, serosos y mucosos, por lo tanto su secreción va a ser mixta. Va a ser secreción serosa, con proteínas y abundante cantidad de agua, y también secreción mucosa con cierta cantidad de moco. Así que, acuérdense, principalmente glándulas mayores se llaman así porque forman órganos macizos y solo ante la presencia de estímulos van a realizar la secreción. Ya vamos a charlar la parte de los estímulos y la inervación, qué es lo que van a ocasionar esos estímulos. Pero antes de eso, recuerden que les nombré también a las glándulas menores. Le llamamos glándulas menores porque no van a formar órganos macizos y encapsulados, sino que van a estar formando parte de la mucosa de la boca. Van a ser solamente acinos mucosos, o sea, imagínense un grupos de acinos mucosos en la pared de la boca. Por lo tanto, el tipo de secreción que van a tener es de moco, y una secreción bastante pastosa, bastante densa, porque no tiene mucha agua. Estas glándulas menores, fíjense que pueden ubicarse en los labios, y ahí les llamaremos glándulas labiales, en la lengua, y les llamaremos glándulas linguales, se encuentran en las mejillas, en la pared interna de las mejillas, y les llamaremos glándulas bucales, y finalmente se encuentran también en el paladar blando, y les llamaremos glándulas palatinas. La verdad que estos nombres no importan mucho. Hablamos de glándulas menores. Acá está lo más importante. Es pregunta de examen del profe Choice. Las glándulas menores son las que van a secretar saliva ante la ausencia de estímulos. Entonces, si hay estímulos, las glándulas mayores van a secretar abundante cantidad de saliva. Fíjense que dijimos 4 a 5 mililitros por minuto. En cambio, si no hay estímulos, solo las glándulas menores son las que van a secretar saliva. Y fíjense que es poca cantidad, 0,5 a 1 mililitro por minuto. A esto se le llama secreción basal de saliva. Así que, por ejemplo, ya vamos a estudiar en un rato, cuando dormimos se supone que tenemos que secretar poca cantidad de saliva, solo lo suficiente para mantener la boca húmeda. Si estamos en ayunas, si no estamos comiendo nada, bueno, también. Pero bueno, hay veces que cuando dormimos secretamos igual mucha saliva. En realidad no tendría que ser tanto. Y recuerden, a esto se le llama secreción basal de saliva, que el profe lo suele preguntar en los choice. Así que, bueno, si hay estímulo, glándulas mayores; si no hay estímulo, glándulas menores realizan la secreción. Dicho esto, vamos a ver cuáles son los estímulos que van a hacer que las glándulas mayores realicen la secreción. Entonces, ¿cuáles van a ser los estímulos para que las glándulas mayores realicen secreción salival? Van a ver que pueden ser estímulos que produzcan la secreción de saliva, o sea, causas que produzcan estimulación, o causas que produzcan inhibición de la secreción de saliva. La más importante, si tenemos que elegir una, es el gusto, obviamente. Y acá tenemos que tener en cuenta dos cosas: el sabor del alimento y la superficie que tiene el alimento. Por ejemplo, si hablamos del sabor del alimento, por ejemplo, el sabor ácido es el que más me estimula la secreción de saliva, el más potente. Así que habrán visto que si comen un alimento muy ácido o un cítrico, van a ver que la boca se llena más de saliva que en otras ocasiones. En segundo lugar, el sabor salado es el que estimula la secreción de saliva.
En tercer lugar, el dulce estimula la secreción de saliva. Y por último, el sabor amargo inhibe la secreción de saliva. Así que, en orden de importancia, primero el ácido, segundo el salado, tercero el dulce, estimulan la secreción, y el amargo en realidad inhibe la secreción de saliva. Si pensamos, si tenemos en cuenta la superficie del alimento, se vio que si la superficie del alimento es lisa, va a estimular la secreción de saliva. En cambio, si la superficie del alimento es rugosa o arenosa, o tiene como mucho granulado, inhibe la secreción de saliva. El ejemplo que dan los libros de superficie rugosa es, por ejemplo, cuando comemos isopor o corcho, corcho que viene en las botellas de vino. Bueno, eso no es un alimento, pero bueno. Por ejemplo, si hablamos de algún alimento, ¿vieron las galletitas, las masitas que tienen muchas migas? Bueno, eso va a hacer que se inhiba mucho la secreción de saliva, por ejemplo. Por eso cuando estamos comiendo algo que tiene muchas migas, no podemos silbar, ¿ya? Porque para silbar necesitamos tener la boca húmeda. Bueno, a veces se complica. O por ejemplo, si comemos una manzana y está muy arenosa, también se inhibe un poco la secreción de saliva. Eso en cuanto al gusto. Ya vamos a hablar mejor de la parte de los reflejos, ¿no es cierto? De la parte de la inervación, que es lo que nos interesa. Por ejemplo, otros factores que me pueden estimular o inhibir la secreción de saliva es el olfato, la vista y la memoria o los recuerdos. Acá hay que tener en cuenta dos cosas. Por ejemplo, en cuanto al olfato, vamos a tener estímulos agradables que obviamente me van a estimular la secreción de saliva. Ahora, bueno, y vamos a tener estímulos desagradables que me van a inhibir la secreción. Como yo les decía, creo que anteriormente, estímulos desagradables que todos tengamos en común son dos nomás. El olor a materia fecal y el olor a cadáver, a un animal muerto, por ejemplo. Esos dos olores es común en todas las personas, inhiban la secreción de saliva. Ahora, el resto de los aromas va a depender de cada uno. Por ejemplo, vamos a suponer que en un rato yo empiece a oler pescado frito, porque mi mamá está cocinando. Capaz que para mí yo huelo y digo, ay, qué rico pescado frito. Y otra persona huele y dice, ay, no, qué asco. Y se inhibe la secreción de saliva. Así que lo mismo con los aromas de los perfumes. Entonces, olor a cadáver y materia fecal sí inhibe la secreción, porque es muy común, y estímulos agradables va a depender de cada uno, de las experiencias personales. Lo mismo con la vista. Hay alimentos que cuando tienen mucho color nos estimulan más la secreción de saliva. Si yo veo color rojo, verde, amarillo. Ahora, si yo estoy viendo un pollo hervido, a mí me encanta, pero la mayoría de las personas ven un pollo hervido que es pálido, arroz blanco, pálido. Por ahí no va a estimular tanto la secreción de saliva. Así que los colores por ahí hacen que sea más vistosa y estimula más la secreción. Podemos hablar también de la memoria, es decir, de los recuerdos que tengamos. Por ejemplo, si ahora más tarde yo estoy pensando, uy, qué rico estaría para comer hoy una hamburguesa, bueno, por ahí yo me empiezo a acordar de ese alimento y se me llena la boca de saliva, porque se estimula la secreción. O lo mismo, si yo estoy pensando en algo muy desagradable, una comida que no me gusta, se inhibe la secreción de saliva. Tiene que ver más con las experiencias personales. Y por último, fíjense, podemos nombrar a factores que directamente me inhiben la secreción. Pregunta de examen del profe. ¿Cuál de estos factores va a producir la menor secreción de saliva? Y ponía, por ejemplo, el sabor dulce, opción B, no sé, un aroma, no sé. Dentro de esas opciones aparecía el sueño. ¿Cuál de estos factores me disminuye o me inhibe la secreción salival? Algo así decía. Aparecían varias de estas opciones. El sueño, la fatiga, el temor, es decir, el miedo, el dolor o todo esto igual es, el sueño me refiero a dormir, cuando estamos durmiendo, cuando estamos cansados, cuando tenemos miedo, el dolor o otras situaciones de estrés que pueden inhibir la secreción de saliva siempre. Así que bueno, el sueño sobre todo, vi que el profe lo ha preguntado, recuerden que cuando yo digo que se inhibe la secreción de saliva es de las glándulas mayores. Las glándulas menores siempre seguirán teniendo secreción. 0,5 a 1 mililitro por minuto. O sea, secreción basal
siempre vamos a tener. Entonces, desarrollemos un poquito más este tema. Para mí, lo que tienen que saber bien es el gusto. Sí, el gusto y el olfato, que es lo principal. Pero bueno, les hablé de todos los pares craneales que, o sea, cuando se capta algún tipo de estímulo, que es lo que les voy a mostrar, por qué nervio viaja, cuáles son los centros salivales a donde va a ir esa inervación, y después cómo se estimula la secreción de las glándulas mayores. Eso es lo que vamos a ver en este esquemita. Así que, comencemos con el gusto, como les dije. Entonces habíamos hablado del sabor, el ácido, el salado y el dulce, y la superficie lisa de alimento. Bueno, vamos a suponer que alguno de esos alimentos estamos comiendo. Por ejemplo, ahora que me estoy recordando, en el último recuperatorio, creo que era recuperatorio, sí, o final, no me acuerdo, una de las situaciones que preguntaba el profe era, por ejemplo, ¿en cuál de estas no va a haber secreción de saliva? Y decía, por ejemplo, el gusto tanto, dormir. Hay una que decía masticar, masticar goma, ¿tá? Vamos a ver que masticando con la superficie de un alimento, si es lisa, va a haber secreción de saliva, por más que no sea un alimento, ¿tá? A ver. Pregunta Thais si el profe considera alguno de los estímulos que inhiben la secreción de saliva el más importante. Por lo que vi, no. Por lo que he visto, no. No considero, recuerdo que no dijo ninguno como el más importante. Y si habrán visto en las preguntas que tomó de saliva, siempre todos los factores estimulaban, menos uno. Así que no, de las preguntas que yo leí hasta ahora, nunca hubo una pregunta que, por ejemplo, aparezca sueño y dolor. Y yo digo, uy, bueno, ¿cuál elijo? Hasta ahora nunca. Aparecía, por ejemplo, sueño, después sabor dulce, opción C, masticar una goma, o un plástico, por ejemplo, creo que decía una opción D, el olor no sé a qué cosa. ¿Ah? Generalmente aparece hasta ahora, como él preguntó, un solo factor que inhibe la secreción, entonces yo me doy cuenta que es. ¿Ah? Entonces, como les dije, si nosotros percibimos algún sabor que me estimula la secreción de saliva, se van a estimular receptores sensitivos que están en las papilas gustativas de la lengua. ¿Está? Estos receptores son receptores químicos, ¿está? Porque partículas de ese alimento se van a unir a estos receptores y los van a activar. Así que estos son quimiorreceptores, aunque también va a haber mecanorreceptores. Los mecanorreceptores detectan la superficie. Entonces, quimiorreceptores detectan el sabor, como dijimos, y mecanorreceptores la superficie lisa, ¿cierto? Cuando se activan estos receptores, perdón. Cuando se activan estos receptores de las papilas gustativas de la lengua, se genera un impulso nervioso, es decir, una señal sensitiva o aferente que va a viajar por el par craneal número 7. Desde el par craneal número 7 se va a dirigir hacia los centros salivales superiores e inferiores. ¿Ah? Así que acá dice centros salivales. ¿Está? Centros salivales superior e inferior. ¿Ah? Son dos centros. Ambos centros están ubicados en la unión entre bulbo y protuberancia. ¿Está? Entonces, hasta ahora dijimos, centros de la masticación, dijimos que estaban ubicados en el bulbo raquídeo, centros de la deglución en la sustancia reticular del bulbo y en el núcleo del tracto solitario. Y ahora tenemos los centros salivales superior e inferior entre bulbo y protuberancia. Por favor, no se confundan los centros, no se confundan los pares craneales. En los orales, los profes prestan mucha atención a eso. Entonces, masticación, hemos visto que centros de la masticación están ubicados en bulbo raquídeo. Centros de la deglución en núcleo del tracto solitario y sustancia reticular del bulbo. Centros salivales superior e inferior están entre bulbo y protuberancia. Los pares craneales también lo vamos a repasar enseguida, ¿no? Porque también eso no erren, digamos, cuando estén hablando con el profe, porque presta mucha atención a los pares, ¿tá? Así que ya vemos
¿qué van a hacer estos centros cuando se activen? Hasta ahora, el par 7, fíjense que envió esta señal sensitiva que me estimula los centros salivales superior e inferior. Vamos ahora con el segundo estímulo, que es el olfato. ¿Está? El olfato, entonces, algún aroma que sea agradable, me va a estimular los receptores del bulbo olfatorio, ¿está? Que están en la nariz. Acá siempre yo comento algo que a nadie le gusta. ¿Saben? Los receptores del bulbo olfatorio, los receptores del olfato, son quimiorreceptores. Así que piensen que eso significa que la partícula, una partícula de un alimento, lo que sea, tiene que unirse a este receptor para que se estimule. Entonces, acá está la parte que a nadie le gusta cuando lo digo. Cuando nosotros sentimos olor a cadáver o sentimos olor a materia fecal, adivinen por qué es. Porque hay una partícula de materia fecal que está en nuestra nariz. ¿Está? ¿Y que suena? ¡Ah, qué asco! Es así. Y nosotros sentimos olor a materia fecal es porque una mínima partícula se unió a un receptor del bulbo olfatorio. Cuando sentimos olor a cadáver es lo mismo. ¿Está? Así que es asqueroso, pero bueno, es así. ¿Está? Entonces, los receptores del olfato son quimiorreceptores. Se tiene que unir una sustancia química ahí para activarlos. Esto me va a generar una señal sensitiva o aferente que va a viajar por el par craneal número 1, que es el nervio olfatorio. El 7, recuerden que era el facial. Este es el par número 1. El par número 1 nos vamos a ir a la corteza cerebral. Y desde la corteza cerebral, recién ahí se van a estimular los centros salivales superior e inferior. Otro de los estímulos, entonces, que me pueden activar estos centros salivales, dijimos que era la vista. Así que, cuando nosotros estamos viendo algún alimento que es agradable para nosotros, como le dije, algún alimento con mucho color, recuerden que se va a estimular una de las capas de la retina, que son los conos y bastones. Recuerden que estos son los receptores sensitivos que tiene la retina. Al estimularse los conos y bastones, se va a generar una señal sensitiva o aferente que va a viajar por el par craneal número 2, que es el nervio óptico, hacia la corteza cerebral. Por ejemplo, van a ir a lóbulos diferentes, no importa. Por ejemplo, la vista va acá al occipital. De ahí recién a los centros salivales superiores e inferiores. No importa ahora, pero en otro momento después lo van a estudiar. Desde la corteza cerebral, entonces, se estimulan los centros salivales superiores e inferiores. Y finalmente, fíjense que tenemos la memoria o los recuerdos. Las memorias o los recuerdos vienen directamente de la corteza cerebral y me van a estimular a los centros salivales superior e inferior. Al ser estimulados estos centros salivales superiores e inferiores, las neuronas de estos centros van a producir una señal motora o eferente, es decir, una respuesta, que va a salir de esos centros y se va a dirigir hacia la boca, hacia las glándulas, por los pares craneales 7 y 9. El par craneal 7, es decir, el nervio facial, va a estimular la secreción de la submaxilar y la sublingual. Recuerden, el par craneal 7 atraviesa la parótida, pero no la inerva. Eso siempre nos enseñaban en anato. Así que la parótida, en realidad, recibe estimulación del par craneal número 9, que es el oso faríngeo. Y ahí se va a producir la secreción salival. Así que el 7 me inerva submaxilar y sublingual, y el 9 me inerva parótida. Y de esa manera se produce esa secreción salival, ya sea mucosa, serosa o mixta, y de gran cantidad. 4 o 5 mililitros por minuto. Eso es mucho. ¿Verdad? Y acá en color rojo les puse los factores que siempre inhiben la secreción de saliva, que dijimos que era el sueño, el dolor, el miedo o temor, el estrés y la fatiga. Todas estas sensaciones que yo tengo vienen desde el hipotálamo. Porque como yo les dije, el hipotálamo es un lugar que capta no solo sustancias químicas, sino cuando yo estoy en mi estado de ánimo. Si yo estoy triste, si yo estoy feliz, si estoy con dolor, si estoy con estrés, el hipotálamo lo percibe, lo capta, y de esa manera inhibe a los centros salivales superiores e inferiores. ¿Tá? Así que, repasemos 2 segunditos, porque esto es importante. Acuérdense cuando estudiamos masticación. La masticación, recuerden, la señal sensitiva iba por el par 5 y volvía por el par 5. ¿Tá? Por el par 5 iba a los centros de la masticación que estaba en bulbo. Y la respuesta motora volvía por el par 5 también.
para producir este reflejo inhibido. ¿Está? Cuando vimos deglución, la señal sensitiva iba por los pares 5 y 7, hacia los centros de la deglución que estaban en el núcleo del tracto solitario y sustancia reticular del bulbo. La parte motora, que volvía hacia la boca, la faringe, volvía por los pares 5, 9, 10 y 12. ¿Está? 5, 9, sensitivo, vuelvo a repetir, 5, 9, 10 y 12, motor. Y por último nos está quedando acá lo de la secreción salival, que recuerden, lo sensitivo puede ser por el par 7, si era el gusto. Yo me acuerdo, yo antes cuando daba las clases me confundía el par 1 con el 2, no sabía si par 1 o 2 era este, o si par 1 o 2 era este. ¿Está? Tenemos una nariz y 2 ojos, así que par 1, par 2. Esto me dijo una chica, nunca me olvido, porque yo a veces se me cruzan el post. Así que par 1, porque tenemos una nariz, par 2, que es el nervio óptico, 2 ojos, ¿no? Para acordarnos. Entonces, par 7, y el gusto, olfato, acordarse sensitivo es por el par 1, la vista, par 2, puede venir de la corteza cerebral, todo eso entonces es sensitivo. ¿Tá? Motor, pares 7 y 9. ¿Tá? Eso tiene que quedar bien claro, no pueden fallar en eso en un oral, tienen que decirle bien los pares, porque por ejemplo a alguno de ustedes les puede tocar, bueno, háblame de los procesos digestivos, háblame de los procesos que ocurren en la boca, le dice el profetito. Todo eso ocurre en la boca, la masticación, la deglución y la salivación. La digestión también, pero ya lo vamos a hablar después. ¿Okay? Ténganlo en cuenta. Perfecto. Entonces, eso era en cuanto al estímulo de las glándulas salivales. Ahora, una vez que estas glándulas salivales se estimularon, ¿qué hacemos con eso? Bueno, vamos a ver, una vez que se estimula la glándula, qué tipo de secreción va a producir y cómo lo va a hacer. Entonces, nosotros les he contado recién que las glándulas salivales tienen acinos, ¿ah? O sea, parénquima, túbulo acinar compuesto, o sea, tienen acinos serosos o tienen acinos mucosos. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es cómo están formados los acinos y qué van a secretar, qué mecanismo van a realizar para la secreción. ¿Ah? Así que yo les hice acá, fíjense, el dibujito de un acino, donde como pueden ver, el acino lo vamos a dividir en dos partes a su vez. ¿Tá? Todo esto es un acino, lo que está en color azul. A su vez, lo vamos a dividir en dos partes, que es el acino propiamente dicho, que es esta parte que tenemos acá. Acuérdense, en histología, cómo se diferenciaba un acino de un alveolo. El acino tenía células grandes y luz pequeña. En cambio, un alveolo, por ejemplo, un alveolo mamario, tenía células pequeñas y luz más grande. Así que acá está el acino, ¿ven? Todas las células epiteliales en contacto con una luz. ¿Tá? Esto es el acino propiamente dicho. Y fíjense, una vez que el acino produce secreción, esa secreción va a ser transportada por la otra porción, que es el conducto excretor. ¿Tá? Además, interesante, rodeando al acino propiamente dicho, vamos a tener células mioepiteliales. ¿Tá? Son células epiteliales, pero con capacidad contráctil, como si fuera músculo liso, por ejemplo. Así que ya vamos a ver para qué nos sirve eso. Entonces, empecemos por el acino propiamente dicho. El acino propiamente dicho también le podemos llamar porción secretora, porque él generalmente es el que produce la mayor cantidad de sustancias que estuvimos nombrando que están en la saliva. Por ejemplo, ¿qué va a secretar este acino propiamente dicho? Va a secretar proteínas. Hemos nombrado, por ejemplo, a la tialina o alfamilasa, a la lipasa lingual, a la inmunoglobulina A. Recuerden que las inmunoglobulinas son proteínas. La lisozima, que es una enzima y una proteína, y a la lactoferrina. También, si el acino es mucoso, por ejemplo, va a secretar moco, que tiene una glucoproteína llamada mucina. Vamos a ver también que se va a secretar iones, junto con el resto de las proteínas y el moco. Estos iones van a ser el sodio, el potasio, el cloro y el bicarbonato. Fíjense, acá les puse las cantidades en las que se van a secretar. Como pueden ver ahí, las concentraciones en las que se van a secretar son las mismas que tenemos en plasma. Así tal cual. Así que fíjense, el sodio se secreta en una cantidad de 135 a 145 miliequivalentes litros.
El cloro se secreta en 101 a 105 miliequivalentes litros. El potasio, su cantidad de secreción es 3,5 a 5 miliequivalentes litros. Y el bicarbonato en la saliva va a estar en la saliva del acino propiamente dicho, va a estar en una cantidad de 22 a 26 miliequivalentes litros. Y como siempre, agua. Si la secreción es serosa, mucha agua. Si la secreción es mucosa, poca agua. Eso va a depender. Así que, fíjense esto. El sodio en la saliva está en las concentraciones normales, o sea, está en la misma concentración que en plasma. Por eso, vamos a decir que el tipo de secreción del acino propiamente dicho es isotónica. ¿Por qué? Porque tiene la misma osmolaridad que el plasma, la misma. Ahora, vamos a ver ahora el conducto excretor y esto va a cambiar. Así que, ya les nombro ahora porque es pregunta de examen siempre. Fíjense, ya les cuento por qué. En el conducto excretor, la solución se convierte en hipotónica. ¿Por qué? Ya les muestro enseguida. Porque se va a absorber sodio. Así que como en la luz del conducto me va a quedar poco sodio, obviamente va a bajar la osmolaridad de ese líquido. Entonces, lo digo ya de entrada. ¿Qué tipo de secreción tiene la saliva? Opción A, isotónica en el acino, pero isotónica en el conducto. Opción B, isotónica en el acino, pero hipertónica en el conducto. Opción D, hipotónica en el acino, pero isotónica. Esas son las opciones. Habrán visto que el profe preguntó varias veces eso. Entonces, en los acinos de las glándulas salivales, en las glándulas salivales, la secreción es isotónica en el acino y se vuelve hipotónica en el conducto. ¿Por qué se tienen que acordar eso? Porque en la próxima clase vamos a ver páncreas. El páncreas también tiene acinos y también tienen que recordar que no va a pasar lo mismo que acá. Entonces, en los acinos de las glándulas salivales, en el acino, la secreción es isotónica, pero se vuelve hipotónica en el conducto excretor. En los acinos del páncreas es isotónica siempre. Isotónica en el acino e isotónica en el conducto. ¿Ah? Eso en acinos pancreáticos. ¿Ah? Eso no se olvide, ¿ah? Porque es pregunta examen. Ahora, veamos por qué. Entonces, hasta ahora les dije que la cantidad de sodio que tengo en la saliva es la misma que en el plasma. Por eso la solución es de tipo isotónico. Pero, cuando pasemos por el conducto excretor, fíjense que al conducto excretor también se le llama porción excretora. ¿Por qué? Porque antes se creía que para lo único que servía era para transportar, para conducir la secreción del acino propiamente dicho. Esa es una de sus funciones. Más adelante se descubrió que las células del conducto excretor realizan absorción y realizan secreción. ¿Está? Entonces, una de sus funciones es transportar la secreción del acino propiamente dicho. Pero también realiza absorción de sodio y de cloro, o sea, de cloruro de sodio, y realiza secreción de potasio y de bicarbonato. ¿Qué puse acá en color rojo? No puse la cantidad que se absorbe, no, puse lo que queda. Entonces recuerden, el sodio en la saliva lo teníamos en una cantidad de 135 a 145 miliequivalentes litros. Cuando se absorba ese sodio en la saliva, solo va a quedar 15 miliequivalentes litros de sodio. El cloro teníamos 101 a 105, pero cuando se absorba este cloro hacia la sangre, me va a quedar 15 nada más. En cuanto a la secreción, se va a secretar potasio y bicarbonato hacia la saliva, hacia la luz del conducto. El potasio, recuerden que en el acino lo teníamos en una concentración de 3,5 a 5 miliequivalentes litros, y fíjense cómo sube de 20 a 30. Es el que más sube. El potasio sube 4 a 5 veces su valor normal, dice en el Guyton. Y el bicarbonato, fíjense que lo teníamos en una cantidad de 22 a 26 miliequivalentes litros en el acino, y acá sube a 50 a 70 miliequivalentes litros. ¿Ah? Así que eso es lo que vamos a observar. Entonces, les muestro, lo tienen acá el dibujito, pero les muestro cómo va a ser el mecanismo de absorción y de secreción de estos iones que les estoy contando. Vamos a aprender entonces vamos a ir a nuestro pizarrón, entonces como siempre, y ahí les muestro los transportes. ¿Ah? Tengan cuidado cuando estudien lo mismo, pero en páncreas, porque en páncreas no ocurre lo mismo. ¿Tá? En páncreas, por ejemplo, acá vamos a absorber cloruro de sodio y vamos a secretar potasio y bicarbonato. En los conductos excretores del páncreas
se secreta sodio y bicarbonato, se absorbe cloro y potasio. Es distinto. En hígado lo mismo, como en páncreas, no como acá. Así que esas cuestiones, les digo porque yo me acuerdo que yo me confundía esas cosas cuando el profe preguntaba. Me confundía lo de la sino y lo de los conductos excretorios. Entonces, vamos a ir a nuestro dibujito. Entonces, supongamos que esta es mi célula ductal. ¿A qué se le llama célula ductal? Bueno, es esta célula del conducto excretor, ¿no es cierto? Como siempre, vamos a suponer que acá está la luz del conducto excretor, y vamos a suponer que de este lado está la sangre, ¿no es cierto? El capilar sanguíneo, a donde se van a absorber sustancias o desde donde se van a secretar. Entonces, vamos a empezar este tipo de transporte realizando el orden en el que les voy explicando es cómo van ocurriendo las cosas también. Así que vamos a comenzar esta explicación con un transporte activo secundario de tipo contratransporte. Estoy hablando de el contratransportador sodio-protón. Fíjense que de esta manera se absorbe sodio hacia la célula, ¿está? Por lo tanto, lo primero que ya estamos viendo es que por esto disminuye la concentración de sodio en la luz del conducto excretor y por lo tanto en la salida. ¿Qué vamos a hacer con este sodio que ingresó a la célula ductal? Va a pasar hacia la sangre mediante un transporte activo primario, es decir, una bomba de sodio-potasio ATPasa, que como ustedes saben, saca 3 sodios de la célula y mete 2 potasios. Así que fíjense, ya tenemos la absorción de sodio. Por eso el sodio, fíjense, quedó con 15 miliequivalentes litros acá en la luz de este conducto excretor, o sea, en la salida. ¿Ah? Ahora, ¿de dónde salió ese protón? Sería la pregunta. Como siempre, reacción de la anhidrasa carbónica, ¿no es cierto? Recuerden que este protón salió del dióxido de carbono de la sangre. Acuérdense, el dióxido de carbono, como es liposoluble, puede entrar fácilmente a las células por transporte pasivo, difusión simple, ¿no es cierto? Una vez que ingresa a la célula, se va a producir la reacción de la anhidrasa carbónica, es decir, el dióxido de carbono se va a unir al agua y por medio de la anhidrasa carbónica se va a formar el ácido carbónico, es decir, el H2CO3. Este ácido carbónico, nuevamente mediante la anhidrasa carbónica, me va a generar un protón y un bicarbonato. ¿Está? El protón es el que ustedes están viendo acá, que se está secretando hacia la luz del conducto. Y acá está lo extraño. Generalmente cuando vemos que se secreta protón para un lado, el bicarbonato va para el otro lado. Acá no, pero ya les cuento por qué. Entonces, el bicarbonato también se va a secretar hacia la luz en contratransporte con cloro. Transporte activo secundario de tipo contratransporte. Así que como pueden ver, el bicarbonato se secreta hacia la luz, así que por eso está aumentado, como yo les había dicho, de 22 a 26 había aumentado hasta 50, 70 miliequivalentes litros. Por otro lado, el cloro, ya les dije que disminuye en la saliva. Teníamos 101 a 105 miliequivalentes litros y termina quedando 15 miliequivalentes litros de cloro. Hasta ahora absorbí sodio, por eso está abajo, secreté bicarbonato y absorbí cloro. ¿Tá? ¿Qué hacemos con ese cloro entonces que ingresó a la célula ductal? Ese cloro se va a terminar reabsorbiendo hacia la sangre por un canal de cloro. O sea, recuerden que es transporte pasivo, difusión simple. Listo, ya absorbí cloro, el bicarbonato ya vimos que se secretó, el sodio también. Me está faltando el potasio. Fíjense que yo les dije que también vamos a, así como secretamos bicarbonato, vamos a secretar potasio. El potasio lo vamos a poner por acá. Se va a secretar con un transporte activo primario, que es la bomba de potasio protón ATPasa. Así que lo voy a poner acá con otro color para que no nos confundamos. El potasio que ingresó a la célula ductal por
la bomba de sodio, potasio, ATPasa, es el que se va a secretar acá, ¿no es cierto? Por la bomba de potasio, protón, ATPasa. Y acá está lo más interesante. Si no, yo les hubiera dicho, el protón no se va a secretar hacia la luz del conducto, o sea, no se va a secretar con la saliva, perdón. ¿Por qué? Porque ese protón que nosotros secretamos por ahora hacia la luz, se va a utilizar para la bomba acá. Así que realmente la saliva no tiene protones, si no sería muy ácida. Así que los protones que nosotros secretamos hace un ratito para hacer contratransporte con sodio, en realidad no se van a secretar con la saliva, porque fíjense, se utiliza acá para poder activar la bomba de potasio, protón, ATPasa. Así que en realidad se secreta bicarbonato, eso va a aparecer en la saliva. El protón que salió acá va a volver a entrar a la célula, así que no se secreta realmente. ¿Ah? Y finalmente, fíjense, de esa manera, les dije que el potasio se va a secretar hacia la luz del conducto secretor, hacia la saliva, y por eso estaba en 3,5 miliequivalentes litro al principio, pero termina teniendo 20 a 30 miliequivalentes litro en la saliva. ¿Verdad? Así que esto es lo que va a ocurrir en mi célula ductal. Dijimos absorción de sodio y cloro, o sea, de cloruro de sodio, secreción de potasio y bicarbonato. El agua ya vino con la saliva desde el acino propiamente dicho. ¿No? Perfecto, entonces. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que se produzca esa secreción, que se libere? Bueno, vamos a estudiar entonces la regulación de esa secreción. ¿No? Así que acá está el dibujito que hicimos recién. Simplemente para aclarar, ven que hace un ratito yo les mostré las células mioepiteliales que están rodeando a las células acinares. Bueno, estas células mioepiteliales son células epiteliales con capacidad contráctil, como yo les había dicho, y la función que van a tener es comprimir a las células del acino. Es como si yo tuviera un globo con agua acá entre mis manos y hiciera esto, para que, o tuviera mayonesa, ¿vieron el sachet de mayonesa? Yo aprieto para que salga la mayonesa. Bueno, las células mioepiteliales van a hacer lo mismo. ¿Tá? El acino produce la secreción, pero las células mioepiteliales comprimen al acino para que libere esa secreción, para que la expulse. Después el conducto excretor, recuerden que de esa secreción le va a sacar sodio y cloro y le va a agregar potasio y bicarbonato. Finalmente, la secreción que al principio era isotónica en el acino, termina siendo secretada hacia la boca con características hipotónicas. ¿No? Así que isotónica en el acino, hipotónica en el conducto. ¿No? Perfecto. Eso entonces es lo que tenemos que saber sobre secreción salival. Lo último, ya van a ver que lo voy a hacer con todas las secreciones que vayamos estudiando. Ustedes tienen que aplicar cada secreción. Por ejemplo, en saliva vimos, bueno, moco. ¿Cuáles son los estímulos que la producen y cómo se regula? ¿Está? Lo mismo para esófago, lo mismo para estómago. Todo tiene su regulación. En el caso de la regulación de la secreción salival, va a ser una regulación nerviosa. Estoy hablando del sistema nervioso autónomo. Algo que se tienen que acordar de ahora en adelante, porque así se les va a hacer más fácil. En todo el tubo digestivo, parasimpático estimula la secreción, simpático inhibe. Es algo que van a ver siempre. Lo que hay que explicar es mejor es, bueno, si estoy hablando de parasimpático, acetilcolina, bueno, la acetilcolina, ¿a qué receptor se va a unir? ¿Qué tipo de receptor es? Pero siempre estimula el parasimpático en el tubo digestivo. Entonces, cuando vimos los movimientos del tubo también, parasimpático estimulaba los movimientos del tubo digestivo, la contracción de los músculos, de la pared de los órganos. El simpático, bueno, prácticamente no tenía actividad. ¿Ah? Pero la secreción parasimpático estimula la secreción de lo que sea que ustedes estén estudiando, simpático inhibe. Solamente en algunos lugares va a haber algunos detalles que les voy a contar, pero la mayor parte es así, siempre. ¿No? Parasimpático estimula la secreción, simpático inhibe la secreción. Bueno, fíjense que acá, si hablamos del parasimpático, el origen del parasimpático va a estar en los pares 7 y 9. Dijimos que el par 7 es el que inerva a la submaxilar y la sublingual.
el par 7, el facial, atraviesa la parótida, pero no la inerva. La parótida recibe inervación por parte del par 9. ¿Tá? Recuerden que el parasimpático libera acetilcolina, y acá está lo más importante. En casi todo el tubo digestivo vamos a estudiar solamente receptores muscarínicos tipo 3, así que es el que más se van a acordar. Pero acá en las glándulas salivales tenemos el tipo muscarínico tipo 1 también. De esófago para abajo es todo tipo 3, así que se lo van a terminar acordando. Así que la acetilcolina puede unirse a receptores M1, que son asociados a proteínas GQ. Estos receptores están en las células acinares, así que imagínense que en estas células acinares que yo les conté recién, ¿no? Los M1. Y los receptores muscarínicos tipo 3, que también están, son receptores asociados a proteínas GQ, están en las células mioepiteliales, ¿no? Entonces, muscarínicos tipo 1 en las acinares, para que produzcan la secreción, y los M3 en las mioepiteliales, para que se contraigan y hagan que las células acinares expulsen su secreción. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser las funciones del parasimpático en las glándulas salivales? Va a ser estimular a las células salivales, a las células acinares, para que aumente la secreción de saliva, estimular a las células mioepiteliales, para que al contraerse compriman al acino propiamente dicho, esto también me aumenta la secreción de saliva, y el parasimpático en cardio, que era lo que hacía en los vasos sanguíneos, vasodilatación. Así que el parasimpático va a producir vasodilatación en las arterias que irrigan a esta glándula, lo cual me va a aumentar el flujo sanguíneo en la glándula. Cuanto más flujo sanguíneo reciba una glándula, más secreción va a poder hacer. Así que, importante en este caso. Ya que estamos hablando del tema, pregunta de examen, al profe le gusta preguntar fármacos, ¿ya? Y le gusta preguntar mucho los de estómago, sobre todo, que ya vamos a ver, por ejemplo, la ranitidina, el omeprazol y eso. Pero bueno, en saliva también tenemos. Entonces, ya que estamos hablando de parasimpático, tenemos que conocer algunos fármacos que son fármacos antagonistas colinérgicos. Recuerden que la palabra antagonista significa inhibe. ¿Con qué otra palabra podría aparecer? ¿Se acuerdan que yo les dije? Como están inhibiendo a los receptores del parasimpático, son parasimpático-líticos. ¿Ah? Entonces, antagonistas colinérgicos o parasimpático-líticos es lo mismo. ¿Recuerden eso? Por si el profe usa esa palabra. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de estas drogas que les voy a contar? Bloquear o inhibir de manera competitiva a los receptores muscarínicos que estamos viendo acá. ¿Ah? Si yo inhibo a los receptores muscarínicos, disminuye la secreción de saliva. Las drogas que pueden recordar acá son la atropina, que inhibe a ambos receptores, al M1 y al M3. O si no, también tenemos la escopolamina, que inhibe solo a los M1, o sea, solo a los receptores que están en las células acinares. Parasimpático líticos, ya lo habíamos hablado en otra clase, así que tengan cuidado. La palabra líticos, recuerden que es lisis, destrucción. En cambio, si yo digo parasimpático miméticos, recuerden que es estimulado. ¿Tá? Eso, sépanlo, cada vez que ustedes hablen de parasimpático o de simpático, no se olviden eso, porque está en todos lados el mismo nombre. Parasimpático me está diciendo que hace algo en el parasimpático. Líticos es que inhibe. ¿Tá? En cambio, si dice parasimpático miméticos, significa que estimula. Si digo simpático-líticos, inhibe al simpático. Si digo simpático-mimético, es que estimula al simpático. ¿Tá? Los mismos nombres van a encontrar en todos lados. Por ejemplo, en cardio, estudiamos los beta bloqueantes. Beta bloqueantes. Inhibían a receptores beta. ¿Cómo le llamamos a esos beta bloqueantes? Simpático-líticos. ¿Tá? Inhiben a los receptores beta, que es adrenérgico. En cualquier lado donde hablen de simpático, parasimpático, algún fármaco que inhiba o estimule, el profe les puede llegar a preguntar con ese nombre. Les digo por si lo llegaran a leer en el examen, no se asusten, ¿tá? Lítico, inhibe. Mimético, estimula. Si dice simpático, es al simpático. Si dice parasimpático, antes de esa otra palabra, se escribe todo junto igual, para que lo tengan en cuenta. ¿Ah? Por último, tenemos que estudiar al sistema nervioso simpático.
El sistema nervioso simpático se origina en la médula espinal, a nivel torácico. Fíjense, segmentos T1 a T3, o D1 a D3, como ustedes le quieran llamar. Recuerden que el simpático libera noradrenalina, la cual se va a unir a receptores beta-2 adrenérgicos que son asociados a proteína G. ¿Cuál es la función que va a tener el simpático? Acá tienen que tener cuidado. Si el profe les pregunta, ¿el simpático qué función tiene en la secreción de saliva? Inhibe. Eso es lo que contestaríamos, ¿va? Ahora, si me pregunta más fino, en realidad le tengo que aclarar lo siguiente. Recuerden que yo les dije recién que el parasimpático estimula la secreción de saliva. Entonces, vamos a suponer que yo, no sé, estoy comiendo algún alimento ácido, ¿no es cierto? Entonces, el parasimpático me estimuló la secreción de saliva. ¿Qué pasa si cuando está actuando el parasimpático, actúa el simpático al mismo tiempo? Obviamente el simpático va a disminuir la secreción de saliva. El parasimpático estaba actuando previamente. Si el simpático empieza a actuar, disminuye la secreción de saliva. Ahora, si yo no tenía ningún tipo de secreción de saliva y actúa el simpático, ¿qué hace? Lo que se vio es que estimula levemente la secreción de saliva, apenas. No van a comparar con el parasimpático, pero se vio experimentalmente que estimula un poquito. ¿Está? Y finalmente, recuerden que el simpático en cardio, en vasos sanguíneos, hace vasoconstricción. Esto me disminuye la secreción de saliva, me produce disminución del flujo sanguíneo y me lleva a la disminución de la secreción de saliva. Así que, si el profe le pregunta en general, parasimpático estimula la secreción, simpático inhibe. Ahora, si él es más fino, en realidad el simpático, si está actuando luego del parasimpático, me va a disminuir la secreción de saliva porque el parasimpático le estaba aumentando. Pero si el parasimpático no estaba actuando antes y el simpático actúa sobre la glándula, aumenta levemente, prácticamente nada, pero aumenta un poquito, la secreción de saliva. ¿Ah? Así que eso es lo que vamos a tener. ¿Ah? Así que si actúa solo, aumenta la secreción, pero casi nada. Si previamente estaba actuando el parasimpático y actúa el simpático, disminuye la secreción de saliva. Y si tuviéramos que elegir, en realidad disminuye la secreción porque produce vasoconstricción glandular, lo cual me disminuye el flujo sanguíneo de la glándula y disminuye la secreción. ¿Está? Perfecto, entonces. Con eso, entonces, terminamos lo que teníamos que saber de secreción de saliva. ¿Está? Ahí, Aline, justo repetí recién, eso alcanzaste a escuchar o repito de vuelta. Lo que volví a repetir recién es lo que dije hace un rato. Entonces, vuelvo a repetir. Si el profe les pregunta, parasimpático estimula, simpático inhibe. Ahora, si le pregunta más fino, piensen en cardio. ¿Qué hacía el parasimpático en la frecuencia cardíaca? La baja, ¿está? Pero si está actuando el simpático, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? La sube, porque el simpático actúa por sobre el parasimpático. Acá es lo mismo. ¿Qué hace el parasimpático en la glándula? Estimula la secreción. Pero ¿qué pasa si el simpático empieza a actuar? Y va a bajar la secreción que estaba provocando el parasimpático. Así que parasimpático estimula, simpático inhibe. Perfecto. Ahora, si el parasimpático no está activado, ¿qué hace el simpático? Recuerden que el receptor es asociado a proteína G. Al unirse, la adrenalina, la noradrenalina, la célula beta estimula la secreción. O sea, si el simpático actúa solo, dicen los libros, sin antes haber estado actuando el parasimpático, estimula la secreción. Si el parasimpático previamente estaba activado y el simpático comenzó a actuar, baja la secreción. ¿Está? Eso es lo que dicen los libros. ¿Está? Perfecto, entonces. A ver. Pero si tuvieran, ¿cuál es la más correcta? Como siempre digo, si el profe les pregunta. La más correcta es que el simpático inhibe la secreción. Tengan en cuenta solo eso, si actúa solo, entre comillas, y previamente no estaba el parasimpático, el simpático aumenta apenas, no es que se me va a llenar la boca de agua, no, apenas experimentalmente se vio que aumenta la secreción. La más correcta es obviamente que inhibe, porque también hace vasoconstricción glandular, disminuye el flujo sanguíneo en la glándula y no va a haber mucho líquido, mucha irrigación para hacer secreción. Esa es la más correcta, pero experimentalmente, por eso les puse acá el asterisco.
No se olviden que podría aumentar la secreción si está actuando solamente él sin el parasimpático. Pero apenas, y por eso puse leve. A ver. De nada, de nada. Perfecto, entonces. Así que la correcta es que inhibe. Si busco en el choice. Ahora, si dice, si previamente el parasimpático estaba actuando y se suma un impulso simpático, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo? Claro, ahí sí inhibe, como ya sabía. Si el simpático actúa solo, sin previa estimulación parasimpática, aumenta la secreción. Casi nada, diría yo, pero aumenta. Eso es lo único raro que tiene. Y no se olviden, esto lo saqué del Constanzo, los fármacos. Acá y en estómago nomás vamos a estudiar fármacos, así que no es mucho de fármacos lo que el profe le va a preguntar. Pero habrán visto que en los exámenes pregunta un inhibidor de la bomba de protones, una cimetidina, por ejemplo. Suele preguntar, ya lo vamos a ver. Vamos a hacer recreo mental. Habrán visto que en la lista que yo les di al principio no aparece la secreción de esófago, porque es prácticamente nada, es muy poquitos mililitros. Pero bueno, este es el problema. Si leen en el gaito, la secreción de esófago está así un párrafo. ¿Cuál es el problema? Que se saltean. No estudian, pues, es recortito. El profe pregunta secreción de esófago y no le saben explicar. Porque es una pavada en realidad. Sé que es un tema fácil, que no tenemos mucho que hablar, pero estudien, porque si el profe pregunta, algo le tienen que decir, ¿no es cierto? Así que vamos a hablar ahora de la secreción de esófago, que es muy escasa, muy pocos mililitros por día, por eso no aparece en la lista. Piensen, ¿por qué es muy poquita? Porque piensen que el esófago es un órgano de paso nomás. Durante la dilución, el alimento pasa de la faringe, de la boca al estómago. No hay mezcla, o sea, no hay digestión en el esófago, así que es como, bueno, es por eso que es muy poca la secreción. ¿Qué tipo de secreción vamos a encontrar en el esófago? Vamos a encontrar secreción de moco. ¿Cuál va a ser la función de este moco? Lubricación. Piensen que yo termino de realizar la fase faríngea de la dilución y ese alimento se tiene que deslizar hacia el estómago. Obviamente, con los movimientos peristálticos, pero bueno, necesito que el alimento no vaya raspando, no vaya lesionando la mucosa del esófago. Así que esta lubricación que va a producir el moco me sirve para evitar las lesiones, las escoriaciones de la mucosa. Y también para permitir el deslizamiento del alimento durante la dilución. El moco va a ser secretado por las glándulas mucosecretoras, que en la clase anterior dijimos que estaba en la submucosa del órgano. Eso nomás, no hay mucho que decir. ¿Cómo es la regulación de la secreción? A partir de que ya estamos en el tubo digestivo, vieron que hoy estamos en la boca. Si estamos en el tubo digestivo, el profe va a querer saber lo siguiente. Si recuerdan, en la clase anterior, yo les hablé del músculo liso del tubo digestivo. Y les dije que el músculo liso tenía estimulación mecánica, estimulación nerviosa y estimulación humoral. Entonces, cada vez que ustedes estén en el tubo, se tienen que fijar si están esas tres estimulaciones o no. Bueno, como les dije, en el esófago, hormonas no van a actuar, porque como no hay ningún proceso, a no ser que sea de paso, no va a haber ninguna función hormonal. Así que, por lo tanto, la regulación de la secreción del esófago es mecánica y nerviosa. En el resto del tubo digestivo van a ver que también mecánica y nerviosa siempre hay. Humoral, bueno, vamos a ver, depende de qué órgano estemos. Pero siempre que estemos en el tubo, siempre está Meissner, por eso siempre es mecánica. Y nerviosa también, porque está el parasimpático y el simpático. Entonces, comencemos por la regulación mecánica. Cuando me refiero a regulación mecánica, recuerden que es la distensión, en este caso, del esófago por el alimento que está pasando. Al distenderse el esófago por ese alimento que ingresó, esto me va, no sé si se acuerdan cuando les hice el dibujito de la célula epitelial y todos los plexos. La célula epitelial del esófago, las células epiteliales del esófago captan esta distensión y envían una señal al plexo de Meissner. Por lo tanto, el plexo de Meissner se estimula y aumenta, se estimula la secreción del esófago. Piénsenlo de esta manera. El alimento distiende, ¿no es cierto?, el esófago. Esto
hace que se envíe una señal al plexo de Meissner y de Auerbach. El plexo de Auerbach va a hacer que se contraiga, que se produzca el reflejo peristáltico. El de Meissner estimula la secreción de moco. Piensen que ocurren las dos cosas al mismo tiempo. Pero si están hablando de movimientos del tubo digestivo, piensen en Auerbach, no en Meissner. Ahora sí, estamos hablando de secreción, olvídense de Auerbach, piensen solo en Meissner. Ojo con los nombres de los plexos también. Por otro lado, vamos a tener regulación nerviosa. Parasimpático estimula, simpático inhibe. Esa es la parte que me van a escuchar hablar. Todo el día hoy voy a decir esa frase. El parasimpático, entonces ya sabemos que libera acetilcolina. Esta acetilcolina se une a receptores muscarínicos tipo 3. Es lo que me van a escuchar decir todo el día. Fíjense, solo en el caso de la secreción salival teníamos los receptores M1 y M3. Una vez que entramos al tubo, es todo M3, por suerte. Así que siempre M3 y siempre beta 2. Es lo que vamos a ir viendo en todo este tema. Entonces, la acetilcolina se une a receptores muscarínicos tipo 3, que son asociados a proteínas GQ, y estimula la secreción de moco del esófago. El simpático libera noradrenalina. Esta noradrenalina se va a unir a receptores beta 2 adrenérgicos, que son asociados a proteínas GS, lo cual inhibe la secreción del esófago. Así, parece un pizarrón entero. En el Guyton está así, pero bueno, ¿no? Si les toca secreción, esto nada más tienen que decir, no hay otra cosa, ¿no? Perfecto. Ahora, vamos a pasar al siguiente órgano. De toda la secreción del tubo digestivo, esta es la más importante, la del estómago. Ahora van a ver que el profe, bueno, páncreas también toma, ¿no es cierto? Obvio, pero la del estómago es bien power, ¿eh? No es difícil, pero es importante, podríamos decir, ¿no? Entonces, ya hicimos secreción de saliva, ya hicimos secreción de sopa. Vamos a pasar entonces a la secreción del estómago. ¿Está? Perfecto. Estoy hablando del jugo gástrico. Recuerden ustedes, ya les dije, que el volumen diario de secreción es de 1,5 litros por día y que el pH de este jugo gástrico es bien ácido, de 1,5 a 3,5 más o menos. Así que de todas las secreciones que vamos a ver, es la más ácida. Para poder estudiar mejor esta secreción, repasemos algo que les dije ayer acerca del estómago. ¿Se acuerdan que yo les dije que el estómago, si pensábamos en su división anatómica, lo podíamos dividir en un fondo, en un cuerpo y en un antro, que para los movimientos del estómago nos servía más? Pero para la secreción nos va a servir más la otra clasificación que yo les di, es decir, la división fisiológica o funcional del estómago. Fíjense acá entonces, de acuerdo a esta división, yo voy a separar el estómago en dos partes nada más, la porción oral y la porción caudal. Fíjense que la porción oral está formada por el fondo y 2/3 del cuerpo. El fondo era este, y prácticamente todo el cuerpo del estómago. ¿No? Por otro lado, la porción caudal está formada por 1/3 del cuerpo del estómago y por todo el antro. ¿Por qué voy a dividir así al estómago? Dependiendo, esto va a depender de las glándulas que tenga. En la porción oral vamos a tener glándulas gástricas, o también llamadas oxíndicas. Y en la porción caudal vamos a tener glándulas pilóricas. Entonces, como les dije en la clase anterior, tenemos que empezar a estudiar estas glándulas. ¿Qué forma tiene? ¿Qué células tiene? Esas células de las que le voy a hablar, ¿qué secretan? ¿Cómo se regula esa secreción? ¿Verdad? Así que son bastantes células, todas tenemos que ver la regulación. Obviamente se imaginarán que la célula parietal es la que más tienen que dominar ustedes, ¿ah? Que es la que secreta el ácido clorhídrico. Pero bueno, vamos a estudiar todas. Así que, vamos a comenzar entonces primero por las glándulas gástricas. ¿Tá? Acá está la formita, ¿ven? De las glándulas gástricas. Fíjense que tienen forma como tubular simple. ¿Tá? Parecen como un cilindro. Así que acá, esta parte es el epitelio que está en contacto con la luz. Y la invaginación, fíjense que ya es la glándula, que tiene un epitelio cilíndrico simple secretor, como ya sabíamos.
Fíjense que a las glándulas gástricas también le podemos llamar glándulas oxínticas o glándulas púndicas. Les doy todos los nombres porque a veces en el examen aparecen con nombres raros y quedamos medio como... la forma de estas glándulas, como vimos recién, es tubular simple y va a tener varios tipos de células. ¿Ven? Como ven acá, 4 tipos de células. Les nombro ahora, le pongo ahora los nombres a la célula y qué secreta cada una, y después empezamos a desarrollar más en detalle. ¿Tá? Entonces, una de las células que van a tener estas glándulas gástricas son las células mucosas del cuello. Son células caliciformes, para que se acuerden. Así que secretan moco. ¿Por qué se llaman células mucosas del cuello? Fíjense acá el numerito que puse acá, es la ubicación más o menos en el dibujo. Están en el cuello de la glándula, o sea, en la región que está casi en contacto con la luz. ¿Ven? Ese sería el cuello. Ahí están las glándulas, las células mucosas del cuello. Acá les puse el numerito 1 por las dudas. Son células mucosecretoras, así que secretan moco. Otra de las células que vamos a tener acá son las células parietales o también llamadas oxínticas. Así que, por lo tanto, las glándulas oxínticas tienen células oxínticas, por si encuentran con ese nombre. ¿No? Las células parietales, fíjense que están ubicadas en la parte media de la glándula, como ven acá, y la función que van a tener es la secreción de ácido clorhídrico y de factor intrínseco, que ya lo vamos a estudiar mejor. Otra de las células que vamos a tener son las células principales o también llamadas pépticas, que están ubicadas también en la parte media de la glándula. ¿Por qué se llaman células principales? Porque son las que están en mayor cantidad en esta glándula. ¿Tá? Son las que están en mayor cantidad. La función que van a tener es la secreción de enzimas digestivas, principalmente el pepsinógeno. O sea, ya vamos a ver que es una enzima que está como zimógeno. Y después la lipasa gástrica, que no es tan importante, pero bueno, pues también se secreta. Y por último, fíjense, bien en el fondo de la glándula, en lo más profundo, vamos a tener a las células SEC. S-E-C. La célula SEC significa símil enterocromatinas. Les digo por las dudas que puede ser que el profe les diga células E-C-L. SL es lo mismo que SEC, es lo mismo. SEC es símil enterocromafina, es en español. ECL significa enterocromafin-like, o sea, células parecidas a las enterocromafinas. ¿Tá? Así que es lo mismo. Células SEC o células ECL, por las dudas, es exactamente lo mismo. ¿Por qué se llaman células símil, o sea, parecidas a las enterocromafines? Porque son parecidas a las células enterocromafines que están en la médula suprarrenal. Son muy parecidas. ¿Tá? Solo por eso. Así que células SEC o células ECL es exactamente lo mismo, en español o en inglés. Y la función que van a tener es secretar una hormona que es la histamina. ¿Tá? Ya vamos a empezar a desarrollar todo esto. La otra glándula que tenemos que estudiar son las glándulas pilóricas. Las glándulas pilóricas también le podemos llamar glándulas antrales. Y como pueden ver, tienen una forma tubular, pero ramificadas, ¿ven? En la parte profunda de la glándula tienen como esas ramificaciones. Incluso, en realidad no importa, pero ¿se acuerdan que si mirábamos el preparado de Nisto, las gástricas eran más finitas y más alargadas así? ¿Ah? Las pilóricas eran más anchas y más cortitas. ¿Ah? No importa, pero era en el microscopio uno las miraba y se daba cuenta si estaba viendo un preparado del antro o un preparado de píloro, por ejemplo. ¿Cuáles son las células que van a tener estas glándulas pilóricas? Vamos a tener las células mucosas, que en estas glándulas son las que van a predominar. Entonces, en las glándulas gástricas predominan las células principales o también llamadas pépticas. En las glándulas pilóricas predominan las células mucosas. Una aclaración, las células mucosas son lo mismo que las mucosas del cuello en las glándulas gástricas. Lo que pasa es que en las glándulas gástricas les llamo célula mucosa del cuello porque están en el cuello, ¿no? Acá yo no le puedo llamar células mucosas del cuello porque están en casi toda la glándula. Pero son las mismas células, o sea, son células caliciformes y secretan muco. ¿Ah? Células mucosas del cuello se llaman en las glándulas gástricas, células mucosas se llaman acá en las pilóricas,
porque están en casi toda la glándula. Fíjense que acá las puse en la parte media. Otras células que vamos a tener acá son las células principales o pépticas, que a pesar del nombre acá están en muy poquita cantidad, ¿no? Se le puso el nombre de principales o pépticas porque en las glándulas gástricas predomina, pero acá hay muy poca cantidad. Y como ya sabemos, secretan pepsinógeno y lipasa gástrica. Vamos a tener células G, que recuerden las células G no las tenemos en las glándulas gástricas. Las células G, fíjense que están ubicadas también en la parte media de la glándula, las células mucosas en toda la glándula, las células principales en la parte media, fíjense acá, las células G también en la parte media. La función que tienen es que van a secretar una hormona llamada gastrina. Habrán visto que preguntas de gastrina hay como mil en el examen. Otro tipo de células que vamos a tener acá en las glándulas pilóricas son las células símil enterocromafines, o SEC, las mismas que vimos hace un rato, que se encargan de secretar histamina. Fíjense que las células SEC siempre están en el fondo de la glándula. Y por último, esta la conocen por páncreas. Estoy hablando de las células D o delta. Las células D o delta, si ustedes recuerdan, también están en los islotes de Langerhans, en el páncreas. Son las mismas. Y se van a encargar de la secreción de somatostatina como en el páncreas. Así que 5 tipos de células vamos a tener acá. Entonces, comencemos por el principio. Vamos a tener que estudiar todas las células. ¿Ah? Igual no hay que estudiar 9 tipos de células porque algunas, fíjense, principales tenemos en las 2, mucosas y SEC también en las 2, así que no es mucho. Vamos a empezar por la más importante. Empecemos con la célula parietal. ¿Ah? Eso es lo más importante. ¿Ah? Célula parietal u oxíntica. Vamos a empezar por ahí porque es lo que más tienen que saber y es lo que más tiempo por ahí nos va a llevar. Entonces, dijimos que las células parietales estaban en las glándulas gástricas, o también llamadas oxínticas o fúngicas, como quieran. ¿Cuál va a ser la función de la célula parietal o oxíntica? Dijimos que era la secreción de ácido clorhídrico, o también llamado HCl. ¿Cuál va a ser la función del ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico, por ejemplo, en bioquímica, ustedes lo estudiaron como una barrera química que va a tener la inmunidad innata. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico tiene un efecto bactericida, es decir, es tan ácido que produce la lisis bacteriana. Por eso lo vemos en inmunidad innata. Hay una sola bacteria que tiene la capacidad de no morirse por este ácido clorhídrico, y es el Helicobacter pylori. ¿Está? Ya vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori produce gastritis, produce úlcera péptica, puede producir cáncer de estómago. Y habrán visto que el profe suele preguntar esa bacteria. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer en digestivo? Vamos a estudiar todo lo fisiológico y después les voy a comentar las enfermedades que tienen que saber. ¿Está? Pero la mayoría de las bacterias y de los virus se mueren cuando entran en contacto con este ácido clorhídrico. Por ejemplo, ¿se acuerdan el respiratorio que yo les dije? Si hay algún microorganismo que queda adherido al moco de la vía aérea, los cilios del epitelio respiratorio barren el moco hasta la faringe. Ahí en la faringe se deglute, se engulle ese moco que va hasta el estómago, y el ácido clorhídrico del estómago mata todos los microorganismos que estaban en ese moco. La mayoría de los virus y bacterias no pueden sobrevivir a ese pH tan ácido y se destruyen. Hay algunas bacterias y algunos virus que sí, pero muy poquitos. Y otra de las funciones que va a tener el ácido clorhídrico es activar al pepsinógeno. Ya les adelanté hace un ratito que el pepsinógeno es una enzima, pero está inactiva. Se secreta inactiva. El ácido clorhídrico va a activar este pepsinógeno, y una vez que se active este pepsinógeno va a digerir proteínas, pero ya lo vamos a hablar a eso. Otra de las funciones que tiene el ácido clorhídrico, otra de las funciones que tiene la célula parietal u oxíntica es la secreción de factor intrínseco. ¿Ah? El factor intrínseco, recuerden que era el que se unía a la vitamina B12 en el intestino delgado, es decir, en el duodeno, para permitir la absorción en duodeno y yeyuno.
Voy a mirar a ver, porque ¿cuál es el problema? Si recuerdan, nosotros vitamina B12 vimos en segunda era. El profe considera que les puede preguntar acá también porque es estómago, ¿está? Así que les recomiendo que repasen vitamina B12 de vuelta, sobre todo por esto que vimos en el estómago. Justo, yo me olvidé de buscar, voy a ver si encuentro. Vamos a poner pausa 2 segundos, así no graba. Bueno, fíjense lo que les dije recién. Una de las funciones de las células parietales u oxíndicas es la secreción de factor intrínseco. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Que el profe, cuando estén hablando, sí, bueno, hablan del factor intrínseco. Y obviamente, el factor intrínseco se une a la vitamina B12. Y bueno, ¿y cómo era el proceso de la vitamina B12? Eso puede ser una pregunta mortal, ¿no es cierto? Excepto que ustedes se acuerden, yo les voy a hacer acordar acá que lo vayan a repasar. No estoy encontrando el dibujo, pero cuando estudiamos en segunda era vitamina B12, recuerden que lo hemos repasado. Recuerden que la vitamina B12 se consume junto con proteínas animales, ¿se acuerdan? Se consume con la carne, con la leche, con el huevo. ¿Ah? Junto con esa proteína animal, vamos a ingresar hacia, comemos el alimento, ingresa hacia el estómago. En el estómago, la vitamina B12 se va a separar de las proteínas animales y se va a unir a la aptocorrina, no sé si recuerdan, la aptocorrina o proteína R, que la aptocorrina o proteína R en realidad es secretada en la saliva. Se secreta en la saliva, en la boca, pero recién se une a la vitamina B12 cuando estamos en estómago. ¿Para qué? Para evitar que la vitamina B12 se degrade por el pepsinógeno que tenemos también en el estómago. Así que vuelvo a repetir. Comemos vitamina B12 con proteína animal adherida. En el estómago, la vitamina B12 se separa de la proteína animal y se une a la proteína R, o también llamada aptocorrina, que es secretada en la saliva. ¿tá? Y se forma este complejo entonces entre la vitamina B12 y esta proteína R. De ahí nos vamos hasta duodeno, ¿no es cierto? En duodeno, la vitamina B12 la vitamina B12 se separa de la proteína R y se une al factor intrínseco. Ese es lo que nos marea, ¿no es cierto? El factor intrínseco, recuerden, se secretó, como estamos diciendo, en las células parietales del estómago, pero recién se une a la vitamina B12 en duodeno y yeyuno, ¿está? Para evitar que la vitamina B12 sea degradada por las enzimas del duodeno, ¿está? Finalmente, la vitamina B12 con el factor intrínseco se dirigen a ilion distal. En ilion distal, ¿se acuerdan? Se unía tanto la vitamina B12 como el factor intrínseco a un receptor de membrana, que era el receptor cubilina AMN. Una vez que se une, se produce la endocitosis y bueno, de esa manera entonces la vitamina B12 se absorbe luego hacia la sangre. ¿tá? Lo hemos dado a esto, yo quería, ahora en el recreo de última si encuentro el grafiquito, pero esto que les estoy contando me acuerdo que les hice una esquemita como para que repasemos, ¿tá? Siempre mi miedo es que el profe diga, y bueno, hablando de la vitamina B12, que puede pasar, y más si están en un final, ¿tá? Y es un tema de segunda era, no importa. ¿tá? Lo mismo, van a ver, de vuelta les voy a hacer recordar esto, cuando estudiamos absorción, el profe me puede preguntar, ¿en qué parte del intestino se absorbe hierro? Es segunda era, metabolismo del hierro, pero me preguntan intestinos, bueno, tengo que decir duodeno. Si me dice, ¿cómo se absorbe la vitamina acá? ¿Cómo se absorbe la vitamina B12? Usted dice, no, es segunda era, no, es intestino. O sea, hay que contarle. Así que igual lo vamos a ir repasando. Así que, si no recuerdan a esta altura más o menos lo de la vitamina B12, le pegan una leída, porque por el factor intrínseco, que es lo que me da miedo que él les pregunte. ¿no? Pero bueno, les repetí ahora como para que ya les quede, ¿no es cierto? Y ahora cualquier cosa, si encuentro el esquemita que les hice hace mucho, les vuelvo a mostrar. ¿tá? María Eugenia, en la clase de segunda era está todo lo de vitamina B12, sí, ya está ahí. No recuerdo, voy a mirar en qué clase dimos, ahora cuando terminemos Dale, eso, porfa, profe, porque yo la verdad no vi nada de segunda porque estoy con tercera nomás ahora. Sí, segunda era, o sea, yo no sé si les va a preguntar ahora en la era,
Lo que sí sé es que en tercera ha preguntado, que eso sí lo tenemos anotado acá, en tercera sé que siempre pregunta el hierro. ¿En qué parte del intestino se absorbe? Te pone estómago, Duodeno dijo, ¿no? sí, duodeno, yeyuno. Igual en la próxima clase nos toca ver eso, así que. Pero Ah, lo del bueno, me quedo metabolismo tranquila. de la B12 me preocupa, porque si le preguntan, no le pueden decir, no, profe, eso es segunda era. En realidad es tercera también. Así que sí, voy a mirar ahora al mediodía en qué clase les di eso para que vayan, si quieren repasar, entren al Drive a esa clase y miren esa partecita. Pero era al comienzo del mes más o menos. Perfecto, entonces. Digamos entonces un repaso a lo de vitamina B12. Ahora, ¿qué características va a tener esta célula parietal oxíntica? Esta célula parietal oxíntica, recuerden que tiene forma piramidal. Bueno, les comento, acá le dice, bueno, más o menos le dice el dibujito, ¿ven? Tiene como una base más ancha y como un vértice, ¿no es cierto? Tiene forma piramidal y va a presentar canalículos. Entonces, ¿por qué les hice este dibujo? Fíjense, les dibujé acá la célula parietal, acá les dibujé el núcleo, o sea, todo esto es el citoplasma de las células, y fíjense que les dibujé acá los canalículos, ¿ven? Les dibujé acá esta zona que está acá, es el canalículo de la célula, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar? Vamos a estudiar que el protón y el cloro se secretan por separado hacia ese canalículo. ¿Por qué? Porque imagínense qué pasa si se llega a formar ácido clorhídrico dentro de la célula parietal. Si se forma ácido clorhídrico en el citoplasma de la célula parietal, el citoplasma de la célula va a bajar mucho su pH y esta célula se puede llegar a destruir, se puede llegar a deprimir. Así que les voy a mostrar enseguida que el protón se secreta por un mecanismo hacia el canalículo de la célula parietal, el cloro por el otro. En el canalículo de la célula se forma el ácido clorhídrico y ahí recién sale hacia la luz verde. Entonces, acá, como para que tengan una idea con línea de puntos, acá, a partir de acá recién estamos afuera de la célula. Porque uno ve acá el canalículo y dice, no, listo, ya estoy afuera de la célula. No, la célula termina acá. Por encima de eso recién es la luz. Por lo tanto, ¿qué les estoy queriendo decir con esto? Que la secreción de ácido clorhídrico es intracelular, o sea, el ácido clorhídrico se secreta dentro de la célula, porque el canalículo es dentro de la célula, pero es fuera del citoplasma. Entonces, la secreción de ácido clorhídrico es intracelular, pero extracitoplasmática, o sea, el canalículo es dentro de la célula todavía, pero es fuera del citoplasma. O si quieren decir, la secreción de ácido clorhídrico es intracelular canalicular, es lo mismo. Porque fue una vez pregunta de examen. La secreción de ácido clorhídrico por la célula parietal es opción A, intracelular intracitoplasmática, opción B, intracelular extracitoplasmática, opción C, extracelular, opción D. Estamos dentro de la célula acá en el canalículo, pero fuera del citoplasma, ¿tá? Como para que lo entienda. Recién cuando salimos de este canalículo, llegamos a la luz del estómago. Siempre, básicamente sería eso. Entonces, vamos a ir otra vez a nuestro pizarrón y vamos a repasar cómo sería esta secreción. Y después sí pasamos a la regulación. Entonces, a ver, acá. Entonces, vamos a suponer que esta sea, y como siempre yo digo, ya sabemos que la célula tiene forma piramidal, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a suponer que esta es la célula parietal. ¿Ah? La dibujo cuadrada, pero solo para ver transporte. Esperen, yo quiero ver si está grabando, porque ahora ya me quedé con miedo. Sí, está grabando. Ya me quedé con miedo por la otra vez que no grabé la clase. Ahí está, perfecto. Entonces, imaginemos que esta es la célula parietal. Recuerden que acá es la luz del canalículo, como les mostré recién. Luz canalicular. Y de este lado tenemos la sangre, como siempre. O sea, el capilar sanguíneo que me va a irrigar, ¿no es cierto?, al estómago. Entonces, ¿cuál es el principal transporte que ustedes tienen que conocer acá? Por lo que les voy a explicar ahora, pero también por fármacos o mecanismos de acción que pueden actuar ahí. El principal transporte que ustedes tienen que recordar es este. Es una bomba, es un transporte activo primario. Estoy hablando de la bomba
potasio, protón, ATPase. Es el principal transporte. Para que tengan una idea, el omeprazol, que seguro lo conocen de nombre, actúa acá. Inhibe este transportador. Por ejemplo, ya lo vamos a estudiar. Así que, con bomba de potasio, protón, ATPase. ¿De dónde sale el protón? Como siempre, el protón sale del dióxido de carbono de la sangre. Así que el dióxido de carbono, fíjense, por transporte pasivo, difusión simple, a través de la bicapa lipídica, va a ingresar a la célula parietal sin problema, se disuelve en la bicapa sin problema, y ahí va a realizar la reacción de la anhidrasa carbónica. Es decir, dióxido de carbono se va a unir al agua, y por medio de la enzima anhidrasa carbónica se va a formar el ácido carbónico. El ácido carbónico, recuerden después, por medio de la anhidrasa carbónica, me va a producir un protón, que están viendo que es el que se secreta ahí, y un bicarbonato. Así que, fíjense, ya tenemos el protón. Por un lado, el protón en la luz canalicular. Ya está, falta el cloro. Fíjense, el bicarbonato que se formó se va a reabsorber hacia la sangre. El bicarbonato que se formó por la anhidrasa carbónica se va a reabsorber hacia la sangre en contratransporte con cloro. Es decir, transporte activo secundario de tipo contratransporte. Fíjense, de esa manera el cloro ingresó desde la sangre hacia la célula parietal. Y finalmente, el cloro se va a terminar secretando hacia la luz por un canal de cloro. Estoy hablando de transporte pasivo, difusión simple. Así que ya tengo cloro en la luz canalicular. Estamos dentro de la célula, recuerden. Esto es citoplasma, esto es el canalículo de la célula. Finalmente, en el canalículo de la célula se une el protón al cloro, se forma el ácido clorhídrico y ahí sí, nos vamos hacia la luz del órgano. Se secreta ácido clorhídrico. ¿Ya? Esta gran cantidad de ácido clorhídrico que se formó arrastra agua, es decir, genera presión osmótica sobre el agua. Así que el agua también se va a secretar en esta célula parietal, pero a través de la vía paracelular. ¿No? O sea, a través de este espacio intracelular que hay entre una célula parietal y la de al lado. Fíjense cómo se va a secretar agua hacia la luz, así que también tenemos agua que se secreta junto con el ácido clorhídrico. Y me falta una cosa más. Ya vamos a estudiar enseguida la regulación de la secreción de ácido clorhídrico. Pero al mismo tiempo que se activa este mecanismo, recuerden ustedes, lo voy a dibujar acá, pero bueno, acá también lo podemos hacer. Recuerden que en la célula parietal tenemos retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? Tenemos entonces retículo endoplásmico rugoso que tiene ribosomas, ¿no es cierto? En ese retículo endoplásmico rugoso se va a sintetizar el factor intrínseco. Así que, junto con la secreción de ácido clorhídrico, también se va a producir la secreción de factor intrínseco a la luz, al mismo tiempo. ¿Ah? Y bueno, y acá les había dicho, ¿no es cierto?, también lo del agua. ¿Ah? Así que, cualquier factor que ya les voy a contar enseguida que me estimule esta bomba de potasio, protón, ATPase, también va a hacer que se secrete factor intrínseco. ¿Está? Bueno, y el agua que es arrastrada por el ácido clorhídrico, hacia la luz canalicular. Y de ahí sí pasamos a la luz del estómago. ¿Está? Así que esto es citoplasma, esto es canalículo, todo esto es el interior de la célula todavía, y de ahí recién nos vamos hacia la luz del estómago. ¿Está? Perfecto, entonces. Ahora, así que acá tenemos lo que les dije recién, ¿ven? Me faltó decirles lo del factor intrínseco que se secreta por exocitosis. Es decir, el factor intrínseco, como es una proteína, se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso y después recuerden que en el Golgi, en el complejo de Golgi se empaqueta en vesículas, como pasa con cualquier otra sustancia. Y recuerden, exocitosis significa que la membrana de la vesícula se fusiona con la membrana plasmática y se libera el contenido nada más, que en este caso es el factor intrínseco. ¿Está? En cuanto a la cantidad de ácido clorhídrico que se secreta, fíjense que
es de 150 a 160 miliequivalentes litros de ácido clorhídrico. O sea, es mucho. Por eso arrastra tanta agua. ¿Ya? Por eso arrastra agua. Perfecto, entonces. Eso en cuanto a la secreción. Bueno, el tema es el siguiente. Vamos a estudiar ahora la regulación de la secreción de ácido clorhídrico. Esto es lo que tenían que saber. Veamos ahora la regulación de la secreción. La secreción de ácido clorhídrico se regula de manera mecánica, nerviosa y humoral. De manera mecánica, es lo mismo que les expliqué en el esófago. De estimulación mecánica, recuerden que al distenderse el estómago por el alimento que llega, esto me activa el sistema nervioso entérico. Estoy hablando del plexo submucoso o de Mejía, que al activarse estimula la secreción de ácido clorhídrico por la célula parietal. Factor intrínseco también, obviamente. Así que siempre que hablen de mecánica es la distensión por el alimento que llega, activa plexo de Meissner. Plexo de Meissner estimula, aumenta la secreción de ácido clorhídrico. En segundo lugar, vamos a tener la estimulación nerviosa. Parasimpático estimula, simpático inhibe. Entonces, en cuanto a la estimulación nerviosa, como les dije, el parasimpático va a liberar acetilcolina, la cual se va a unir a receptores muscarínicos tipo 3, que son asociados a proteína GQ, lo cual me va a estimular la secreción de la célula parietal. En cambio, el simpático inhibe. Fíjense que el simpático va a liberar noradrenalina. La noradrenalina va a estimular a receptores beta-2 adrenérgicos, que son asociados a proteína GS y que inhiben la secreción de la célula parietal. Y ahora viene lo más importante de nervioso es el parasimpático. Ustedes le van a contar esto a la profe y ella les va a decir, bueno, pero explícame el mecanismo, bien el mecanismo de acción. Ya les comento. ¿No? Finalmente, vamos a tener la regulación humoral. Por ejemplo, vamos a tener sustancias que me estimulan la secreción y vamos a tener sustancias que me inhiben la secreción de ácido clorhídrico. En cuanto a sustancias que estimulan la secreción, vamos a tener, por ejemplo, a la gastrina. La gastrina se sintetiza, no sé si ustedes recuerdan, que estamos en glándulas gástricas. La gastrina se sintetiza por las células G de las glándulas pilóricas del estómago. ¿Tá? Esta gastrina, ¿cuál va a ser su mecanismo de acción? Y acá tengan cuidado. La gastrina se va a unir a un receptor llamado receptor CCKB o CCK2. ¿Qué significa esto? Receptor de colecistoquinina tipo 2. Tengan cuidado. Colecistoquinina es otra hormona que es secretada en el intestino. ¿Tá? Fíjense, la gastrina se une al receptor de colecistoquinina. ¿Tá? Este receptor es asociado a proteína GQ. Cuando la gastrina se une, estimula la secreción de ácido clorhídrico. Enseguida les muestro específicamente cómo. Vamos a estudiar a la histamina también. Si ustedes recuerdan, la histamina, yo les dije que era sintetizada por las células SEC del estómago. Las células simil-enterocromafines las teníamos tanto en las glándulas gástricas como en las pilóricas. El mecanismo de acción de esta histamina es al unirse a receptores H2, o sea, receptores de histamina tipo 2, que son asociados a proteína GS. La pregunta es, ¿tengo que conocer todos estos nombres de los receptores y el mecanismo? Sí, justamente eso es lo que la profesora Beligoy presta atención cuando le está tomando un oral. Ella quiere saber esto. Y que si le pueden dibujar en un oral presencial, le dibujan. O si no, lo charlan, no hay problema. Pero ella quiere bien fino cómo es la regulación. Ella considera que esto es lo más importante del estómago. ¿Tá? Así que se lo aprenden bien, ya les hago el dibujo para que lo repasemos juntos. La histamina, fíjense que estimula la secreción de ácido clorhídrico. Otra de las hormonas que pueden actuar acá en la célula parietal es la colecistoquinina o CCK. La colecistoquinina todavía no la hemos estudiado. Es una hormona que se sintetiza en el duodeno, en las células I del duodeno. Su mecanismo de acción es inhibición competitiva del receptor de CCKB. Entonces, fíjense, si al receptor CCKB se une la gastrina, se activa el mecanismo GQ y se estimula la secreción de ácido clorhídrico. Pero si al receptor CCKB se une la colecistoquinina,
la colecistoquinina se une pero ocupa el lugar, nomás no me activa el receptor. Así que, como no se activa nada, no va a haber secreción de ácido clorhídrico. Ya vamos a ver enseguida el mecanismo exacto. Otra de las hormonas que puede actuar acá es la somatostatina o STT. La somatostatina es sintetizada por las células D o delta que tenemos en el propio estómago. Dijimos que en las glándulas pilóricas tenemos células D. Puede ser en el duodeno, que también tenemos células D, o en los islotes de Langerhans, del Pander, también tenemos células D o delta. O sea, la somatostatina puede venir de cualquier lado. El mecanismo de acción, fíjense, que es, al unir, este no tiene nombre propio, se llama receptor de somatostatina, nada más, que es asociado a proteína GI, así que se inhibe la secreción de somatostatina. Así que hasta acá, gastrina. Bueno, la acetilcolina, que ya lo vamos a estudiar, gastrina e histamina, estimulan la secreción de ácido clorhídrico, colecistoquinina, somatostatina. Vamos a ver ahora prostaglandinas. Recuerden que son las prostaglandinas E2 y la prostaglandina I2 o prostaciclina. Recuerden que pueden ser sintetizadas por células endoteliales, puede ser por leucocitos, ¿verdad? Su mecanismo de acción es un receptor de membrana asociado a proteína GI. No tiene nombre propio, se llama receptor de prostaglandinas y ya está. Fíjense que inhibe la secreción de ácido clorhídrico. Y por último, vamos a tener al péptido inhibidor gástrico, que es el GIP. Péptido inhibidor gástrico, que es sintetizado por las células K que están en el duodeno, y que también inhibe la secreción de... no se confundan con VIP. ¿Se acuerdan que VIP era péptido intestinal vasoactivo? Este es GIP, péptido inhibidor gástrico, que tiene otros nombres, ya lo vamos a estudiar. Es GIP, GLRP, tiene otros nombres. GLRP es el otro nombre que al profe le gusta nombrar, ya lo vamos a estudiar. Significa péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, porque vamos a ver que tiene otras funciones. Pero por ahora GIP, después le ponemos otro nombre. Entonces, bueno, y acá están los fármacos que ya los vamos a estudiar. Entonces, el tema es el siguiente. Necesitan saber los mecanismos más importantes de cómo se va a producir la estimulación o la inhibición de esta secreción de ácido clorhídrico. Entonces, ustedes tienen el dibujo ahí en el pizarrón, pero vamos a hacerlo paso por paso para que lo vayan recordando, ¿verdad? Así que, ¿qué fue lo que yo hice acá? Volví a dibujar la célula parietal, cuadradita, ¿no es cierto? De esa célula parietal, acá va a estar la luz, recuerden que es la luz canalicular, y de este lado está la sangre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo les dije hace un rato? Yo les dije que todos los mecanismos que vayan a estimular o inhibir la secreción de ácido clorhídrico se tienen que activar o inhibir la bomba de potasio protona ATPasa. Así que vamos a poner acá la secreción, fíjense, ya vimos todo el transporte, ¿no es cierto? Fíjense acá. Bueno, esta bomba, porque si se activa esta bomba, se acuerdan que me lleva a todo lo demás y hasta la secreción de factor intrínseco. O sea, lo que yo tengo que regular es la bomba de potasio protona ATPasa. Así que solo para recordar, bomba de potasio protona ATPasa. Esto es lo que yo tengo que activar o inhibir para que comience la secreción de ácido clorhídrico, de factor intrínseco. A eso le sigue el agua, o sea, se desencadena todos los procesos que siguen. Así que todos los receptores que vayamos a tener de las diferentes hormonas o neurotransmisores se van a encontrar ubicados en la membrana vasolateral, es decir, en contacto con la sangre, porque algunas hormonas van a llegar por ahí. Entonces, uno de los primeros receptores que vamos a tener es el receptor muscarínico tipo 3. Si digo, es una M, por las dudas, receptor M3. El receptor M3 es un receptor asociado a proteína GQ, habíamos dicho. ¿Está? Entonces, va a unir la acetilcolina y se va a unir a este receptor muscarínico tipo 3 y vamos a repasar cuál va a ser el mecanismo. Les recuerdo que esta acetilcolina
es liberada por el sistema nervioso parasimpático, ¿cierto? Para ir repasando. Entonces, ¿qué va a hacer esta acetilcolina? Esta acetilcolina, al unirse al receptor muscarínico tipo 3, que es asociado a proteína GQ, recuerden que la subunidad alfa-Q de la proteína GQ se va a desprender y va a activar a la fosfolipasa C. Si no, díganle a la profe, se activa la proteína GQ. Recuerden, la proteína GQ me va a estimular a la fosfolipasa C, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace la fosfolipasa C? Al activarse, recuerden que la fosfolipasa C toma un fosfolípido de la membrana, que es el PIP2, ¿se acuerdan? El fosfatidil inositol difosfato. Y la fosfolipasa C lo convierte en diacilglicerol e inositol trifosfato. Ya lo describo. Así que, por un lado, voy a tener el inositol trifosfato, que me interesa ahora, y por otro lado, el diacilglicerol. ¿No? Esto me interesa a mí, el inositol trifosfato. ¿Qué va a hacer el inositol trifosfato? Me va a estimular al retículo endoplásmico liso que tenemos acá. Entonces, vamos a suponer que yo acá tengo el retículo endoplásmico liso de mi célula parietal. En este retículo endoplásmico liso tenemos un canal de calcio. Este canal de calcio, recuerden que se llama IP3R, o sea, receptor de inositol trifosfato. Así que, ¿qué hace el inositol trifosfato? Me abre, me estimula la apertura de este receptor de inositol trifosfato, que es un canal de calcio, dependiente del ligando, que es el inositol trifosfato. Así que, por lo tanto, al abrirse este canal de calcio, sale todo el calcio que estaba almacenado dentro del retículo, ¿no? Así que fíjense, ya tenemos calcio en el citoplasma de la célula parietal. Este calcio se va a unir en el citoplasma a la proteína calmodulina y se va a formar el complejo calcio-calmodulina. Este complejo calcio-calmodulina me va a activar a una proteína quinasa dependiente de calcio-calmodulina. Y finalmente, como ya sabemos, ¿qué hace una quinasa? Una quinasa fosforila proteínas. Bueno, ¿a quién va a fosforilar? Va a fosforilar a la proteína transportadora, a la bomba de potasio, protón, ATPase. De esa manera, entonces, se activa todo el mecanismo. Si se activa esta bomba, que secreta protón, después se activaba todo lo demás que produce la secreción de cloro, la secreción de agua, la secreción de factor intrínseco. ¿Está? Perfecto, entonces. Perfecto. Vamos a ver otro mecanismo que es el mismo que este en realidad. Así que el parasimpático dijimos que estimula la secreción de ácido clorhídrico. Acá tienen cuál es el mecanismo. Vamos a ver otra hormona que tiene el mismo mecanismo y de paso así repasamos lo que les dije recién porque es el mismo. Entonces, vamos a dibujar otro receptor porque hay otra hormona que puede actuar acá. El receptor se llama receptor CCKB, que también es asociado a proteína GP. CCKB o CCK2, como le quieran poner. A este receptor, recuerden, si se une la gastrina, se va a estimular, ¿no es cierto? Recordemos que la gastrina, vamos a poner acá, era producida por las células G, ¿no es cierto? Vamos a poner acá si no nos olvidamos. Las células G producen gastrina. Esta gastrina se une al receptor CCKB. Este receptor de colecistoquinina B también es un receptor asociado a proteína GQ. Así que, por lo tanto, si se activa la proteína GQ, hace lo mismo que ya dijimos recién y lo vamos a repasar. La proteína GQ, entonces, estimula a la fosfolipasa C. ¿Qué hace la fosfolipasa C? Convierte el PIP2 o fosfatidilinositol difosfato en diacilglicerol e inositol trifosfato, que son los segundos mensajeros. El inositol trifosfato me va a activar a un receptor de inositol trifosfato, que es un canal de calcio dependiente del ligando que tenemos en la membrana del retículo endoplásmico liso de esta célula.
Al abrirse este canal de calcio dependiente del ligando, sale calcio hacia el citoplasma de la célula. Este calcio se une a la proteína calmodulina, forma el complejo calcio-calmodulina. El complejo calcio-calmodulina reactiva a una proteína quinasa dependiente de calcio-calmodulina. Y finalmente, esta proteína quinasa fosforila a la bomba de potasio protona ATPasa y la activa para estimular la secreción de ácido clorhídrico. Así que hasta ahora estuvimos viendo dos sustancias y las dos tienen el mismo mecanismo de acción. Una es un neurotransmisor, la otra es una hormona endocrina. ¿Ya? Perfecto, entonces. A ver, son las 10 y poquito. Perfecto, son las 10, así que vamos a hacer un recreíto de 10 minutos, ¿tá? Y después seguimos con este dibujo, viendo todos los mecanismos de acción que la profe quiere saber.